Hola, mi nombre es Néstor Duván Salazar. Bienvenidos a este espacio donde voy a reflexionar sobre cómo comprendo la política pública educativa desde la edad premoderna hasta la edad contemporánea, basándome en las políticas educativas de Colombia. Para abordar este tema, quiero partir de la relación entre el pensamiento político de Platón y los principios modernos que orientan las políticas públicas en el mundo actual. Aunque ambos parecen ser un poco distantes, estos enfoques comportan un elemento fundamental que es la educación como eje del desarrollo social. Pero, ¿qué son esas políticas públicas? Son decisiones en sí del Estado para dar solución a problemáticas sociales que tienen como finalidad el bien común y la satisfacción social. ¿Y cómo funcionan? Se basan en diagnósticos, participación social, análisis de necesidades, involucrando en sí diferentes actores tanto públicos como privados. ¿Pero con qué finalidad? Para resolver problemas públicos en el sector educativo, para atender necesidades de la población, de los estudiantes y obviamente para mejorar sus condiciones, tanto sociales, económicas y educativas. Con estos fundamentos en sí, lo que buscaré es desarrollar una reflexión que integre un pensamiento político sobre las políticas públicas, los organismos internacionales y la realidad educativa colombiana, para finalmente plantear algunas preguntas que considero claves para seguir profundizando en este tema. Ya entrando en sí, hablemos un poco de Platón y sus pensamientos. Esa relación con el pensamiento político de Platón, lo que dice y menciona siempre es que el Estado debe buscar el bien común, igual que las políticas públicas. Para Platón la educación es un eje central para formar ciudadanos. Él lo veía como el pilar del Estado justo. El gobernante debe decir con racionalidad y justicia, principios aplicables a la formulación de políticas. El gobernante en sí debe ser un sujeto educado. Y obviamente pues Platón proponía una visión ideal. Las políticas públicas actuales operan desde contextos reales y siempre basados en la evidencia. Ya pasando a lo que es a lo local, ya acá en Colombia, me pregunto, ¿cómo entiendo la política pública educativa en Colombia en la edad contemporánea? Esta política pública educativa en Colombia hoy concibe como un conjunto de decisiones, leyes, normas, estrategias y programas implementados por el Estado para garantizar el derecho a la educación, mejorar la calidad educativa y reducir esas desigualdades que son cada vez más notorias entre lo público y lo privado. Todo ello implica es planear, evaluar, diagnosticar, acompañar y asegurar que la educación responda a los retos dados por el Estado, así hayan una cantidad y serie de inconvenientes. Esta política se expresa en sí en herramientas como acá en Colombia como el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento clave que define las políticas, los objetivos, las metas de un gobierno para un periodo determinado que en Colombia se da cada 4 años. Este periodo termina en el 2026. La Ley General de Educación, que en nuestro caso es la Ley 15 del año 94, en el cual este es el marco legal que regula el servicio público de la educación en un país, estableciendo principios, derechos y deberes fundamentales como el derecho a una educación con calidad. También tenemos herramientas como programas de cobertura, de inclusión, que ahí es donde podríamos dar otro debate, competencias ciudadanas, innovación digital, buscando que todo ser acá en Colombia, todo sujeto tenga la forma de acceder a internet, la permanencia en las instituciones y la calidad, y obviamente lo que es la formación docente. Pero con todo ello,
cuál es el rol de los organismos internacionales en la educación. Asimismo, esta idea de lo educativo, que es lo que nos consciente, no puede separarse de los organismos internacionales. Por ejemplo, la UNESCO. UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual siempre busca construir la paz y la seguridad mundial mediante la cooperación internacional y análisis educativos entre los países. Sus lineamientos permiten que los países alineen sus políticas nacionales con metas globales de equidad, de inclusión, de paz, de innovación, de mejoramiento en su calidad y la sostenibilidad. En la edad contemporánea, ningún país formula políticas educativas sin considerar los marcos globales y las consideraciones que tiene la UNESCO. Para ello, la UNESCO ha sido fundamental en definir los estándares de calidad educativa, orientar políticas hacia la equidad y la inclusión, impulsar agendas como Educación 2030, promover la educación para la paz, la ciudadanía y la sostenibilidad, apoyar la protección de la educación de zonas vulnerables, entre otros. Antes de cerrar en sí este análisis, quiero dejar 4 preguntas abiertas que considero fundamentales para seguir pensando en la política pública educativa en Colombia, desde un enfoque global, filosófico y contemporáneo, teniendo en cuenta también la cantidad de expectativas que se nos esperan y que resultan día a día cuando estamos en el aula. La primera pregunta es: ¿de qué manera los organismos internacionales, como la UNESCO, influyen en la formulación de políticas públicas educativas en Colombia, especialmente en temas como la inclusión, la equidad y la calidad? Esta reflexión es importante porque la UNESCO ha sido una guía esencial para fortalecer los estándares y para algunas recomendaciones en cuanto al desarrollo educativo global. Ya pasando a la segunda pregunta que me planteo es: ¿cómo se conecta el pensamiento político de Platón, centrado en el bien común y la educación como base del Estado, con las recomendaciones actuales de los organismos internacionales para fortalecer la educación como un derecho universal? Bueno, aquí sí creo que existe un puente interesante entre la filosofía clásica y las políticas modernas. Pasando a la tercera pregunta: ¿qué elementos de las políticas educativas globales, como la Agenda Educación 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se reflejan en las políticas públicas colombianas actuales? Bueno, esto permite comparar lo que propone la comunidad internacional con lo que el Estado colombiano implementa día a día en todas las instituciones educativas y desde los niveles primarios, como preescolar, primaria, secundaria y la educación superior. Y finalmente la cuarta pregunta: ¿por qué es importante que Colombia articule sus políticas públicas educativas con marcos internacionales? ¿Y cómo esto contribuye a garantizar una educación pertinente, actualizada, de calidad, alineada con tendencias globales de desarrollo humano? Estas preguntas amplían el análisis y nos invitan a entender que la política pública educativa no solo construye desde lo nacional, sino también desde el diálogo permanente con la comunidad internacional, como cuando se hacen las alianzas entre países, normalmente que sean entre zonas, para que ese conocimiento y esa cultura sea compartida y así la educación tenga una visión más amplia y más global. En conclusión, comprender la política pública educativa en Colombia implica integrar la filosofía clásica del bien común, las teorías modernas de las políticas públicas
y los marcos internacionales que orientan la educación contemporánea. Tanto Platón como la UNESCO, en este caso, coinciden que en un principio básico que la educación transforma sociedades, construye ciudadanía y fortalece democracias en cada uno de los países. Hoy más que nunca la política pública educativa debe responder a contextos cambiantes, a superar todas estas brechas sociales, a garantizar la inclusión, a fortalecer la calidad y a estar en armonía con los desafíos del mundo globalizado. Esta reflexión dada, pues en mi caso, demuestra que la educación es tanto un derecho como un proyecto político que exige diálogo constante entre el Estado, la sociedad y la comunidad internacional. Muchas veces este diálogo no existe o siempre está invadido por intereses personales. Gracias a todos por escuchar este podcast. Espero que estas ideas y preguntas inviten a seguir pensando y construyendo una educación más justa, más pertinente y más humana, no solo para Colombia, para México, sino para todos los países latinos, donde muchas veces tenemos una gran cantidad de necesidades que se nos salen de las manos. Y recordar que toda educación, todo sistema político siempre se debe caracterizar y buscar que siempre haya equidad para todos, que siempre sea una calidad con acceso, una calidad adecuada y con acceso para todos, tanto así como pasa en lo privado, pero que también ocurra en lo público, que haya una buena pertinencia, que siempre haya innovación. No es posible que en países aún como estos todavía no exista el acceso a internet para todos, que la inclusión tenga mejores condiciones, tenga mejores docentes con mayor formación, que haya un desarrollo territorial pertinente y un reconocimiento de la diversidad cultural. Muchas gracias a todos.